Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sáname, donde te queremos ir mostrando distintas personas de acá, de la ciudad de Osorno y de nuestros alrededores, que han seguido este camino de la salud de alguna o de otra manera y que lo relacionan con distintos aspectos de la vida. El invitado de hoy es muy especial, tiene un currículum bastante extenso, es médico cirujano, se fue especializando en neurociencia. Así que Felipe Ríos, bienvenido. Gracias, a Sáname. Muchas gracias. Vamos a comenzar un poco contando tu historia, cómo partes tú estudiando medicina y cómo llegas hoy día, en el fondo, desde la salud más tradicional, que es la medicina, a estar asesorando empresas o empresarios en neurociencia. Es un camino bien interesante y bastante largo, porque además has sido empresario también de alimentos funcionales, tienes distintas especialidades, pero has ido mezclando como el ámbito de la salud con el ámbito de los negocios y las empresas. Así es. Entonces ahí hay una mezcla muy interesante y además creaste tu propio sistema ahí para que les vamos a enseñar cómo funciona, para que pueda la gente que nos está viendo tener un pequeño entrenamiento y aplicar algunas cosas y que no sea solo quedarse con conceptos, sino que sea aplicable, porque es muy aplicable lo que tú haces, ¿cierto? Es súper desde la práctica, y una vez que tú entiendes las bases más científicas, pero súper simples, de cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro y de cómo puedes ir entrenando ciertas cosas a través de algunos hábitos que también son simples, es fácil ir desarrollando estas nuevas habilidades de planificación, autogestión, que es súper importante en los empresarios. Cuando estás emprendiendo solo, si no tienes un jefe en el fondo, alguien que te esté diciendo tienes que hacer esto otro, en realidad el tema de autogestión y productividad es muy, muy importante. Pero eso tiene mucho que ver con las bases neurocientíficas, la toma de conciencia y otras cosas más que vienen de otros mundos y que a mí me encanta traerlos a un mundo más científico, concreto y a un lenguaje del que estamos acostumbrados los médicos, pues más con paper, artículos, revisiones y cosas que le dan bastante seriedad a algo que acostumbramos a escuchar un poco más ambiguo, un poco más desde la espiritualidad. Y hoy día la neurociencia está haciendo el puente y eso me encanta, la verdad. Exacto, es que es muy bonito, sí. Muy lindo, sí. Así que vamos a aterrizar de alguna manera hoy día en este viaje de sanarnos conceptos que son quizás vistos como desde la espiritualidad, de esta cosa media mística, a lo concreto, estudios científicos, cosas comprobadas. Así es. Excelente. Así es, publicación. Oye, sí. Pero cuéntanos un poco de tu camino, de tu recorrido. Tú estudiaste medicina. Sí, yo estudié medicina en Concepción, en la Universidad Católica, y entré básicamente, me parece que es relevante comentarlo, entré porque mi papá estaba muy enfermo. Yo estaba estudiando en ese tiempo ingeniería, era otro camino el que estaba trazado en ese momento, y mi padre se enfermó mucho, pasó mucho tiempo en el hospital, y ahí tuve que empezar a ir al hospital, y como que sentí como un llamado, como que vi muchas situaciones en las que sentí que podía aportar, y con mi padre también, que estaba muy enfermo y que veía que había muchas carencias en el sistema y otras cosas, y dije, bueno, este es mi camino. En el fondo la salud humana pareciera ser más importante que en ese momento las estrellas, que yo estaba mirando ser más astronauta, muy científico siempre, pero más como para ser astrónomo, estudiar o tal vez, no sé, exobiología, alguna cosa que hoy día son ramas bien interesantes de la ciencia, pero miran hacia afuera del planeta. Esta experiencia hizo que yo mirara a las personas y sentí este llamado para estudiar medicina. Qué bonito cómo la vida te va poniendo en el fondo, abriendo puertas o mostrando caminos. Es un poco lo que queremos hacer aquí, mostrarles el camino a los que están en la búsqueda de sanarse. Y hoy día lo vamos a hacer de una manera muy especial, porque a veces uno cree que la salud es como ir al doctor y cómo me siento, pero también es como vivo mi vida, y gran parte de cómo vivo mi vida está en el trabajo, en el quehacer. En el día a día, absolutamente. Entonces vamos a aterrizar harto. Entonces tú sentiste este llamado y decidiste estudiar medicina. Medicina, sí. Entré a medicina, empecé a estudiar medicina. En eso, bueno, antes de que yo entrara en medicina, mi papá falleció. Le dio como más intensidad todavía a la decisión de estudiar medicina. Y luego fui avanzando. Yo era muy deportista, siempre desde chico metido en temas como de meditación, artes marciales, muy de disciplina y muy ligado a temas también poco ortodoxos en los libros. Leía cosas que tenían que ver con el pensamiento positivo, ponte tú, o con viajes astrales y cosas que... ¿Qué autores fueron los que más te marcaron ahí en ese inicio? Había un monje tibetano que leyó mi mamá cuando ella era adolescente y me lo recomendó, se llamaba Lobsang Rampa.
él, que sí, bien conocido. Bien conocido, que hablaba de temas de viaje astral y cosas así. Y había otros que eran temas más de coach, un poco más bestseller, inteligencia emocional y ese tipo de cosas. Me crucé por ahí con el Mujeres son de Venus, los hombres son de Marte también, que también hablaba un poco del lenguaje, de cómo los distintos géneros se expresan. Y mucho de eso, fíjate que cuando era un poquito más adolescente empecé a leer mucho Julio Verne y muchos de Sherlock Holmes también. Y eso también siento yo que cultivó mucho esta curiosidad por esta ciencia de frontera, entendiendo que Julio Verne era un tipo que vivía en el 1700 y algo, y se imaginaba los cohetes, los satélites, los viajes a la luna y un montón de otras cosas más que hoy día lo vemos como ciencia real y que estamos viendo los inventos y las innovaciones que están ahí funcionando. Entonces todo ese espíritu como adolescente fue cultivando un poco esta mirada poco ortodoxa de la ciencia, y siempre buscando la innovación, siempre estando como la innovación de frontera, que hoy día tiene un nombre para mí. Y el ser empresario también, al principio tampoco sabía que era emprendedor, y yo dije, ¿qué es ser emprendedor? Cuando lo conocí hace un par de años nomás que era ser emprendedor. Pero desde quinto año de la universidad empecé a tener mi primera empresa, me di cuenta que tenía muchas habilidades para las ventas, que me era muy simple inventar o descubrir necesidades. Lo primero que hice fue empezar a traer pantallas desde China y era muy autodidacta. Me compré unos atornilladores en el fondo y empecé... ¿Para los celulares? Sí, para los celulares y empecé a reparar en ese tiempo las Pocket PC. Todavía no estaban los celulares tan touch como son ahora. Ajá. Que viejo suena eso, pero la verdad es que estaban recién apareciendo estas PAM y estas cosas. La tecnología. Sí, ha avanzado muy rápido. Y ahí empecé a tener muchas relaciones con gente de Asia, algunos de Europa, Estados Unidos y mucho por internet. Entonces, esto que está ocurriendo hoy día para mí no es nuevo. Llevo 13 o 14 años relacionándome con personas de distintas partes del mundo también a través de la comunicación. El pilar ha sido el inglés. Siempre les digo a todas las personas, traten de estudiar inglés porque es un lenguaje común de distintas personas, distintas culturas, y eso te abre muchísimas puertas de conocimiento también. Mucho del idioma está en inglés. Y sí, bueno, de hecho casi todos los papers científicos están en inglés. Casi la mayoría, sí. Bueno, para hacer un poco el cuento más corto, estudié salud ocupacional en la medida en paralelo que estaba trabajando en una mutualidad. Ahí aprendí muchas cosas de salud ocupacional. En salud ocupacional te formas casi un 40 o 50% en temas de psiquiatría, de salud mental laboral. Y ahí aprendí mucho. Y en paralelo en la consulta trabajaba mucho con personas también de salud mental común, digamos, no laboral. En paralelo también teniendo siempre empresa y educación, muy ligado a las clases, muy ligado a ser director de departamento en un momento, abrir carreras nuevas, muy ligado al currículum. Entonces empecé a aprender de cosas que un médico tradicional, de la vida tradicional, es súper atípico. Sí. Y me fui enamorando cada vez más de la mente, ¿cierto? De cómo funciona esto y también un poco preocupándome de amigos que conocía en el camino del emprendimiento y quebraban. Y se quedaban en el camino y me daba pena porque tenían proyectos muy potentes, muy buenos. Recuerdo, no sé, que nos ganamos un proyecto para ir de pasantía a la Universidad de Oxford y a la Universidad de Cambridge, 10 proyectos innovadores jóvenes muy secos, muy capos, con proyectos de muy alto impacto, y 3 años después solamente 3 estaban en el mercado. Entonces imagínate, y al quinto año solamente quedaban 2 en el mercado. Entonces de los 10 que salimos, solamente hay 2 en el mercado dando vuelta o 3 en el mercado dando vuelta que han tenido cierto nivel de éxito. Hay uno que está muy exitoso, pero de 10, 1, ¿te fijáis? O sea, entonces empecé a mirar un poco esa situación y empecé a estudiar el comportamiento también por mi propia cuenta, qué es lo que iba pasando, y me fui encontrando con estas otras disciplinas que las que estuvimos conversando previo a la grabación, ¿cierto? De la neuroeconomía o neurociencia del comportamiento. Y ahí cuando conocí la neurociencia del comportamiento ya más como de estudio, empecé a cruzarme con autores que tenían una suerte de paper gigantesco, review y libro y cosas así, ya me deslumbré y de ahí no me bajaba el carro. Ahí resonaste completo, sí, todas tus células dijeron, este es mi camino. Sí, porque sentí que toda la formación que había tenido en toda mi vida, todas las cosas que había hecho de hobby, de formación médica, de lo que había hecho como empresario, todo eso se juntó y tuvo un sentido muy profundo. Qué mágico ese momento, sí, cuando de repente todo el engranaje de piezas que están súper sueltas se unen y te dicen clic. Exactamente, y ahí es como que
desde el punto de vista espiritual, o la espiritualidad, o en los textos le dicen como el llamado en el fondo, o el propósito, descubrir el propósito, y la verdad es que neurocientíficamente tiene un nombre, se llama epifanía, cuando tú tienes estos despertares bruscos y de repente te subes a este tren en el fondo y te comprometes 100% o eureka, como los momentos eureka, ¿cierto? Y como decía un gran sabio, cuando estás enamorado de lo que estás haciendo, dejas de trabajar, digamos. O sea, ama lo que haces y dejarás de trabajar, o sea, no trabajarás nunca más. Aunque no por estar enamorado de lo que haces vas a hacerlo de manera saludable. Absolutamente, ahí es donde... ni tampoco gratuito, que hay una diferencia importante en el lenguaje. Es que sabes que yo creo que el ser saludable en los negocios tiene que ver con el amor propio, que también lo estábamos hablando antes, y el amor propio tiene que ver con valorar tu tiempo. Así es. Entonces, es todo, o sea, para mí saludable tiene que ver no solo con el doctor, con el remedio o con la terapia, sino que es un todo, es tener una vida plena, ojalá en todos los sentidos, un equilibrio, y ahí está la delgada línea del medio donde tenemos que ir haciendo el balance en una vida que no es plana. No es plana. Y hay un tema importante también, lo que tú estás describiendo en nuestra cultura más occidental, tiende a ser súper reactiva. Como que los seres humanos de esta parte del mundo tendemos a ser súper reactivos. Y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo es perfecto, es una máquina perfecta, que es capaz de curarse a sí misma, es capaz de responder a estímulos ambientales, y cuando tú le das la materia prima necesaria, llámense nutrientes por una parte y llámense pensamientos por la otra, se convierte en una máquina perfecta de autocuración increíble, increíble. Sí. Y si tu enfermedad está en las emociones, tienes que darle el insumo necesario para que las emociones se sanen, y si tu enfermedad está en el cuerpo, en el metabolismo, tienes que darle los nutrientes necesarios asociados a esta mente, y la verdad es que tomando conciencia de eso, tú empiezas todos los días a entender que tu estado actual depende de lo que haces todos los días. De hecho, hay un libro muy interesante. O sea, lo que haces, lo que piensas, lo que comes. Todo, absolutamente todo. Lo que respiras, cómo respiras. Absolutamente. Sí, cuando te empiezas a dar cuenta los tóxicos que hay en el ambiente. Entonces, hay mucha gente que cuando uno empieza a hablar de esto dice, pero es que todo hace daño. Bueno, si te das cuenta que todo hace daño, empieza a tener elecciones conscientes en donde tratas de disminuir esta cantidad de tóxicos en tu vida. Y te empiezas a dar cuenta que si empiezas a consumir estos nutrientes positivos, llámense nutrientes positivos desde el alimento físico y el alimento mental y el alimento espiritual. Hoy día las pirámides de la productividad, y te lo voy a decir como un ejemplo tan concreto para todos los que me están viendo del área médica y del área un poco más científica, que dicen, está hablando pura locura. Ahí quiero que hinquemos el diente un poquito. Por supuesto que sí, porque hoy día estoy muy dedicado a subir al carro a los colegas. A los colegas de que hablan que esto es poco ortodoxo, de que esto son solamente serie de casos, anecdóticos, qué sé yo. La Universidad de Harvard hoy día dice que la base de la productividad máxima, la productividad óptima para tu cuerpo y tu mente, tiene que ver con salud física, salud mental, salud emocional y salud espiritual, en la cúspide. Entonces imagínate que 3 de esas son saludes que no se ven. ¿Cuál es la salud espiritual? ¿Cómo la explicarías? La espiritualidad es tener firmes creencias, en el fondo, de que las cosas que otra vez se llamaban sobrenaturales existen por algún motivo, en el fondo. Incluso si tú me dices, oye, soy ateo. Bueno, esa es tu espiritualidad. Esa es tu espiritualidad. No, es que yo soy súper científico. Bueno, esa es tu creencia, esa es tu espiritualidad. Firmes creencias, pero plásticas al mismo tiempo. Absolutamente. Eso no? Me refiero, firme no me refiero rígidas, sino que me refiero como parte de un eje de tu vida. Así como la salud mental, y te das cuenta de aquellas cosas que te hacen mal y te hacen perder el balance emocional y te llevan o a un extremo o al otro, te das cuenta que esa salida del balance, no quiero llamarle equilibrio, sino que balance en el cuerpo, la homeostasis es muy importante, y mientras las cosas estén en homeostasis todo funciona bien. Pero ¿Qué cuando es la homeostasis es básicamente el concepto de que una célula, y aquí quiero ir al concepto más profundo de esto que vamos a hablar hoy día. Cuando una célula... Más científico, pero, insisto, el concepto espiritual de antes se construye con la neurociencia a través de un puente maravilloso de explicaciones celulares y bioquímicas que estamos viendo hoy día. Imagínate que somos una comunidad, tal como dicen muchos autores que a los que sigo y que los admiro muchísimo, somos una comunidad de 50 billones de células. Y un ser humano, el cuerpo. Y añadido a eso, tienes 3.000 millones de células bacterianas, microorganismos que son simbióticos a ti.
Entonces, cuando tú dices, no, la microbiota no es relevante, la microbiota son las bacterias, los probióticos que viven dentro de tu intestino. Y es cosa de sentido común nomás. ¿Cómo no va a ser importante lo que vive dentro de tu intestino si es 3 veces más numeroso que tu célula humana? ¿Cómo no va a tener impacto en tu vida, en tu metabolismo y todo lo demás? Y hoy día se sabe, hay muchas investigaciones respecto de cómo incluso balances con la microbiota están curando leucemia, se están curando autismo y otras cosas que son sumamente relevantes hoy día y que la medicina tradicional, ortodoxa, un poco más antigua, lo ven como algo incurable. Incluso la fibromialgia también tiene mucho de tratamientos multidisciplinarios, pero también con una explicación súper científica. Los que piensan, por ejemplo, que la fibromialgia es una cosa solamente de su mente o que es solamente algo psicosomático que le llaman algunos médicos, están súper lejos de los descubrimientos científicos actuales. De hecho, tiene una explicación molecular, hay un desbalance ahí con la placa motora y que ocurre muchas veces después de un trauma. Entonces, imagínate lo potente que puede ser un trauma que codifica nuevamente tu ADN para producir nuevas moléculas que generan la enfermedad. Entonces, entendiendo ese origen de la enfermedad, todos estos autores, todos estos investigadores a los que yo sigo y baso mi trabajo hoy día, es que tu ADN es plástico y responde al medio ambiente, ya sea a través de los nutrientes o ya sea a través de tus emociones, tu espiritualidad y tu mente, por supuesto. Ahí es donde está el eje. Ahí puedes ir modificándolo y puedes ir en el fondo intencionándolo y llevándolo hacia el camino que tu espiritualidad o tus creencias te indican que es el mejor, en el fondo, o el que es más saludable, no darle como una connotación de... Tampoco se trata de ser el mejor o el peor, porque ahí ya entramos a una situación en donde vamos haciendo juicio de bueno o malo de distintas cosas. Entonces, entendiendo que el cuerpo es perfecto, es un cuerpo perfecto. O sea, si tú le das eso connotación de bueno o malo, en realidad es un juicio tuyo. Para mí es perfecto. Y yo soy súper optimista, entonces perfecto es bueno. Y si puedo hacer más cosas buenas para sentirme mejor y estar saludable, hago bueno. Pero en realidad debiera ser. No necesariamente tiene que ser algo tremendamente bueno. Oye, ¿y tuviste que como desandar un poco tu enseñanza ortodoxa de medicina para poder entrar en estos temas? Sí, claro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste ese recorrido? Porque uno se va construyendo en el fondo y a veces los estudios te dan una... a mí me ha tocado ver médicos que son súper obstusos a pensar quizás en cosas que no están comprobadas científicamente, ¿cachai? Entonces como que al tiro, porque no están comprobadas, no le dan cabida. Hay mucho. Yo me imagino que eso viene mucho de formación profesional. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y para eso hay que entender un poco la historia de la medicina. No quiero ahondar mucho en este programa respecto a eso. Sin embargo, la capacidad flexible que puede tener tu mente de aceptar distintos caminos, para mí es mirar a los científicos del 1890, por ejemplo Nikola Tesla y otros más que estaban en esa época, en donde no se acercaban a la ciencia con paradigmas previos. Y esa es la crítica más grande, con cariño se la hago yo a mis colegas, de que un científico de verdad debe tener su mente abierta para poder observar los fenómenos y luego estudiarlos. Y yo pienso que hoy hay una rama importante de la ciencia más ortodoxa que está muy regida por otros fines y pierden un poquitito ese acercamiento más transparente, más amplio, más de niño, más de explorador. ¿Te fijáis? Como si eres un niño chico curioso, estás siempre explorando el mundo y buscando las explicaciones. El verdadero científico es el que no se cierra a priori ante un fenómeno que está ocurriendo, sino que va y lo estudia. Y ahí es donde yo encontré esta forma de acercarse en Rusia en mi formación en neurociencia del comportamiento en San Petersburgo y ellos tienen un acercamiento muy, muy, muy distinto a la medicina o a la salud ortodoxa más occidental. Cuéntanos un poco, ¿por qué te fuiste a Rusia a estudiar? Así que hace un chileno en Rusia estudiando. ¿Cómo haces clases en inglés, me imagino? En inglés, sí, todo en inglés. Porque en ruso te encargo aprender ruso. O sea, ninguna no posibilidad. sé ruso, no podría decir que sé ruso. Entiendo algunas palabras y muy poco. Yo y la verdad que sé decir es suegra. Suegra, sí. Yo sé decir da, que sí. Y bueno, con ese nivel de ruso pude estudiar esto un año. Y vivir allá un año. En realidad, no, fue principalmente online y terminamos con una pasantía en Europa. Pero espérame. Cuéntanos, ¿por qué te fuiste a Rusia? Sí. ¿Y qué mirada distinta o cómo te hicieron ver la medicina o el cerebro los rusos que en el fondo me imagino te transformó completamente? Sí, más que transformarme fue como una confirmación de algo que ya venía sintiendo y me hacía mucho ruido internamente.
En la práctica de salud, y muchos colegas médicos generales me van a entender, de toda la cantidad de disciplinas que tiene la medicina, terminamos aplicando muy poquitito en el día a día. Yo diría que unas 100 enfermedades son las más comunes, y de esas 100 enfermedades el 80% se traducirán en 10 o 20, con suerte. Y siempre haciendo lo mismo, como súper metódico y súper ordenado, porque es lo que la ciencia te dice que es el camino correcto. Sin embargo, cuando tú te expones a otras líneas de conocimiento y otras líneas de formación, te empiezas a dar cuenta que esta misma ciencia, muy bien hecha, muy de paper, muy de estudio, te dice que es distinto, porque hay otro camino para elegir y que tiene tan buenos resultados como este otro camino. Entonces, y comprobados además, porque es como lo que siempre el pensamiento racional te pide en el fondo. Sí, claro, datos, estadística, datos científicos que avale esto. Y si hay algo que yo baso todo mi entrenamiento en la academia, es principalmente eso. O sea, desde aquí, charlatanería en absoluto. O sea, si hay alguien que quiere saber más y que me contacte, de hecho lo han hecho por Facebook y por otras redes sociales, me dicen, oye, ¿podrías compartirnos por favor algunos artículos de lo que estáis diciendo? Y le comparto los artículos y que lo vean y que lo analicen. Y podrán tener algunos, no sé, algunos cuestionamientos desde el punto de vista de la forma, qué sé yo. Pero cuando uno va a buscar estos artículos que no están publicados en las grandes revistas de la medicina, sino que están publicados principalmente en revistas más, también con comité editorial, pero más pequeñas, más independientes, se publican gratuitos por lo demás, no hay un incentivo económico para publicar este conocimiento, te empiezas a dar cuenta que hay una enorme cantidad de información, hay reviews enteros, hay libros enteros de esto, y se trata de buscar la información ahí. Pero esa información no está inserta en el programa habitual de la universidad. Entonces, claro, es que además los científicos a veces, si no están en ciertas revistas, no las validan tampoco. O sea, sí, claro, pero da para pensar, ¿cierto? Cuando una revista a nivel internacional te pide $2.000 para publicar un artículo, y si no tienes los $2.000, ¿cuántos científicos, por ejemplo, de estudios más pequeños o de lugares de escasos recursos están descubriendo cosas increíbles? Pero si no tienen los $2.000 para publicar esto, simplemente no van a estar en la revista. Entonces, ¿cuánto conocimiento queda fuera de eso? Y cuestionándote de nuevo eso, pues, ¿de dónde estudias? ¿De dónde está la línea de conocimiento? ¿Dónde está realmente esta fuente de donde estás estudiando, donde te estás cuestionando los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos del ser humano? Bueno, y en Rusia tienen este acercamiento atípico de campos electromagnéticos, de mediciones de fotones en el ser humano y otras cosas que estábamos conversando antes de iniciar el programa, que son muy simpáticas porque son muy vanguardistas. Son muy vanguardistas y además, bueno, y aquí viene un poco, y insisto, especulación educada de lo que voy a decir ahora. Si eres un ser humano que emite campos electromagnéticos y que emite luz, alrededor de 14 fotones por centímetro cuadrado de piel, y cada fotón es un bit de información, y estás continuamente emitiendo estos fotones, ¿a quién llegan? O sea, si tú emites, ¿quién es el receptor? ¿Y qué fenómeno ocurre en el receptor? Y por ahí viene un poco las investigaciones que están haciendo hoy día algunos núcleos científicos en Rusia y que se está contagiando Occidente también. Súper interesante. Muy interesante. Sí. Oye, vamos a una pequeña pausa y ya vamos a entrar de lleno en la metodología Flow. ¿Así se llama? Neuroflow. Con Felipe Ríos.